Rodrigo, ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, muy bien. Un gusto verte, un gusto verte. Y el gusto de tenerte acá. Siempre te leo y verte. Ayer te votaste a favor del dictamen del presupuesto, pero con disidencia. ¿Cuáles fueron las disidencias? Bueno, son varias las disidencias que tenemos, principalmente. Pero las importantes. Las más importantes están vinculadas a los temas educativos y a los temas de discapacidad, que tiene que ver con si los presupuestos incorporan los reclamos de leyes que después fueron vetadas, fueron insistidas y finalmente, con una cosa bastante rara, se promulgaron parcialmente hasta tanto haya presupuesto para que se pongan en ejecución, algo que nunca antes había pasado. Es parte de las disidencias. Pero fíjate vos, yo te escuchaba en tu editorial y comparto al 100%, cuántos problemas se hubiera evitado el gobierno de haber tenido presupuesto, porque justamente todos esos conflictos de leyes de financiamiento educativo, del Garraham, de la discapacidad, tienen su génesis en haber carecido de presupuesto, ¿no? Si uno hubiese tenido un presupuesto estos 2 años con los que el gobierno transitó sin los mismos, es altísimamente probable que esos episodios que fueron tan conflictivos y que conversaron tanto con la economía, porque si vos te recordás, perdía el gobierno, se disparaba Así que el dólar. Decís, el problema del Garrahan y de los discapacitados es porque no había presupuesto. Y claro, entre otras cosas por eso. ¿Y sabés qué se tendría que preguntar el gobierno? Por eso comparto tanto con vos lo imperioso que en esta oportunidad tenga presupuesto. Creo que el gobierno entendió ese capítulo y vamos a tener un presupuesto. Soy muy optimista en eso. Creo lo mismo que vos, que va a ser un presupuesto que se va a tratar en diciembre. Ayer la oposición en realidad apuró el dictamen. Me pareció una descortesía. Yo veo una oposición un poco desorientada. Es decir, después de un resultado... Cuando vos hablas de la oposición te referís al kirchnerismo y a la izquierda. Al kirchnerismo, a la izquierda, y por ahí algunos bloques que han tomado una postura casi que te diría muy crítica y casi hacen un seguidismo de las posturas del kirchnerismo. A veces con fines nobles, pero terminan siendo conducidos en la praxis política por una expresión política que sabemos que quiere obstruir y obstaculizar. Porque si hablas de presupuesto, lo primero que tenés que decir es que la Argentina carece de presupuesto hace muchos años por una práctica que el kirchnerismo aplicó, que era subestimar la recaudación con una Argentina inflacionaria. Estimaban inflaciones muy por debajo de lo que finalmente eran. La recaudación era el doble o hasta el triple, Joaquín. Se daban superpoderes en el jefe de gabinete, reasignaban partidas de manera que tenías más de un 50% del gasto público que no tenía un basamiento presupuestario. Esa es la verdad de la milanesa, como quien dice, ¿no? Después este gobierno tiene el récord inédito de 2 años sin presupuesto. Y lo que se tendría que preguntar el gobierno es, la otra vez yo hacía esta comparativa, te vas a los países de la región y Argentina, por decisiones que tomó este gobierno, con audacia, con un horizonte bien claro, ha logrado superávit en sus cuentas fiscales, incluso superávit primario y financiero. Y sin embargo nunca pudo domar el riesgo país, que es el dato de la economía. ¿Y a qué lo atribuís? Seguramente a muchas cuestiones, pero ¿cuántas se las vas a atribuir a la carencia de presupuesto? Yo no tengo duda que mucho. ¿Cuánto de ese riesgo país elevado que no se pudo domar durante 2 años se lo asignás incluso al conflicto político en el Parlamento, hijo de la carencia de un presupuesto? Entonces, el presupuesto sirve para muchas cosas, pero me parece que indefectiblemente conversa con los riesgos del país, que justamente los riesgos son los que impiden que vengan las inversiones que Argentina necesita para su crecimiento. Creo que va a haber presupuesto, se va a tratar en diciembre, como bien lo expresas vos, con la nueva Cámara. La oposición lo apuró, por eso te digo, me parecía... Déjame que te haga una pregunta sobre eso, porque ahora falta un mes todavía. ¿Vos ves a este Congreso de ahora, que se termina el 10 de diciembre, con vocación de obstaculizar, de crearle al ¿En estos días que quedan? Sí. No. No hay tiempo. No hay tiempo y hay desorden en el arco opositor porque quedaron un poco desorientados por una elección que se pronosticaba que iba a ser una y terminó sorpresivamente más favorable para el gobierno. Eso es un dato de la realidad. Yo creo que hasta el propio gobierno esperaba... Por eso lo dijo Milei. Sí, esperaban un resultado menor. Y Dios quiera, Joaquín, que lo aproveche. El gobierno ha tenido muchas cosas acertadas y ha tenido mucha suerte también. Este apoyo norteamericano inédito es una suerte. El acompañamiento de bloques como el nuestro, como el del PRO,
es también un hecho inédito y ahí no hay mérito del gobierno, es mérito de los opositores. Casi que te diría que tiene hasta suerte en el quilombo que tiene el adversario. A nosotros nos ha tocado gobernar con un peronismo mucho más lúcido, más ordenado y presto a tumbarte las 24 horas. Ahora se encuentran como que una de las caras del adversario es una persona que no puede tener más atributos antieconómicos como Axel Kicillof. Bueno, Dios quiera, Joaquín, vos sabés que yo tengo diferencias con este gobierno, pero Dios quiera que le encuentre el agujero al mate, ¿no? Ya hizo un ajuste fiscal. Yo creo que la elección tiene un porcentaje de espuma muy grande, porque hay mucha gente que votó por miedo, por polarización, pero pese a que tiene un porcentaje de espuma grande, creo que la elección termina de ordenar el frente cambiario. Entonces, si el gobierno tiene ordenado el frente fiscal porque el ajuste ya lo hizo, ordenado el frente cambiario porque aparece inéditamente el fabricante de los dólares y dicen, si hacen falta dólares, ponemos nosotros. Qué oportunidad que tenemos los argentinos. Tenía la idea de hacer una coalición el gobierno, creo que eso ya no va a pasar. ¿Qué te pareció en ese contexto la salida de Guillermo Franco, la incorporación de Adorni, de Santilli? Que vos, bueno, fuiste diputado con él. Sí, sí, los conozco bien. Yo soy muy cauto en opinar en esas cosas, porque hemos tenido... el gobierno tiene su derecho de darse su criterio de organicidad. Yo he sido un estudioso de cómo viene la organicidad del gobierno y hay cosas que tiene que resolver. Tiene que unificar personería. Pues tiene y tenía funcionarios de un lado y del otro. Nosotros los radicales tenemos 130 años de interna para meterme yo en las internas de ellos, ¿viste? Pero sí yo veo que había funcionarios que duplicaban, dos funcionarios distintos asignándose la misma tarea. Eso no puede seguir pasando. Tenía este otro problema, funcionarios que tenían una tarea y no tenían recursos para corresponderla. ¿Problemón? Entonces, no, fracasó la gestión de tal funcionario, pero si no tenía cómo ejecutarla. Eso lo tiene que resolver sí o sí. ¿Vos decís que ese funcionario prometía cosas que después no la podía concretar? Sí, muchas veces pasó eso en el gobierno. Creo que eso lo cuentan, es una descripción, ¿no? Es un gobierno que tenía poca gente, poca experiencia. Uno puede ser contemplativo de algunos errores y de otros no. Creo que indefectiblemente tienen que dar por terminadas las internas, si no se van a autogenerar los problemas. Y bueno, en cómo organiza, mirá, si el gobierno tenía, antes de la elección, si la elección era magra o no era lo que el gobierno esperaba, probablemente se hubiese visto necesitado de un frente coalicional. Creo que eso ya... no, se descartó. Se descarta. Bueno, ahora estamos discutiendo... Lo veo el gobierno más bien encerrado. Estamos discutiendo cuánto se oxigena o cuánto se encierra, ¿no? Yo creo que le vendría bien al gobierno que se oxigene. En ese contexto, Santilli, ¿qué te pareció? Es un tipo con mucha experiencia, es un tipo que conoce para el Ministerio del Interior, una persona que conoce prácticamente todos los gobernadores que hoy están a cargo de los gobiernos subnacionales y eso es determinante. Yo creo que es un tipo probo, es un buen funcionario. Creo que lo de Adornis, bueno, Mauricio Macri tuvo una organización en donde Marcos Peña, muy criticado, yo lo defendía a Marcos Peña, era un jefe de gabinete que tenía un perfil más de vocero, ¿no es cierto? Y tenía a Lopetegui y Quintana que estaban más en la gestión. Bueno, pareciera ser que con Adornis viene un jefe de gabinete que tiene también ese rol de vocería también. Después hemos tenido jefes de gabinete que han sido un ministro más. Es decir... Y jefe de gabinete que han sido operadores, como Alberto Fernández, por ejemplo. Operadores, algunos fueron un desastre, otros regulares. Bueno, cada gobierno se da su criterio organizacional. Lo que sí me parece indispensable es que terminen las internas, unifique la personería. Hablabas recién de Macri. Hubo una disidencia pública, precisamente por el caso Franco, Adorni, entre el expresidente Macri y el presidente Milei. ¿A vos tenés una opinión sobre eso o te parece algo ajeno? Trato de meterme poco, pero yo tengo un respeto muy grande por Mauricio Macri y por la gestualidad que él ha tenido durante estos 2 años. Creo que muchas veces ha sido maltratado por el gobierno y que ha tenido una contribución muy generosa, con sus diputados, con sus senadores, con funcionarios de él que integran el gobierno. Y creo que sus opiniones son genuinas.
maliciosamente lo quieren poner en un lugar como que está buscando cargo. Yo lo conozco mucho, Mauricio Macri, no es una persona que esté buscando un cargo en el gobierno para nadie. Entonces he sido y soy un defensor de la actitud de Mauricio Macri para con este gobierno siempre. Sobre esa opinión en ese momento, bueno, qué sé yo, son personas, hay caracteres. Yo no le hubiese dado la opinión. Además habían tenido una conversación personal entre ellos, ¿no? Bueno, se ve que justo se dio en la misma reunión que Franco se llevaba bien con Macri. Bueno, cosas que pasan. Vos sos un referente de la nueva generación de políticos, pero decidiste no seguir siendo diputado a partir de diciembre. Es una rareza, sí. ¿Por qué? Bueno, porque las condiciones que ponía la Libertad Avanza para armar un frente me parecían que estaba bien que las quieran poner y que estaba bien que yo diga que no estaba dispuesto a aceptarlas a todas. Es un mundo complejo el de hoy. Tenés que estar en un extremo o en el otro y tenés que aceptar algunos caminos, digamos, yo le llamé de sumisión, se enojaron mucho, pero bueno, el pliego de condiciones era extremadamente elevado. Y no me muero no creo que la política pase no es un decir. Yo varias veces, Joaquín, ya renuncié 2 veces a cargos públicos. Creo que tenemos que estar acostumbrados a eso los funcionarios. Y particularmente en mi caso, yo ya me encomiendo a trabajar por gobernar la provincia de Córdoba, que es una provincia gigante, muy poblada, con un potencial inmenso y que hace 25 años que lo gobierna el peronismo, y me voy a concentrar 2 años para que no haya improvisaciones, para que haya verdaderamente algo que se sostenga en el tiempo y que yo pueda contar a los cordobeses cuánto mejor pueden estar. Me parece que estar desocupado de esta parrilla que es el Parlamento, porque estos 2 años, Joaquín, han sido una parrilla para la política, para el Parlamento, los insultos, las idas, las venidas, las peleas. Me va a desocupar un poco de eso, me va a poder concentrar en cosas que yo hoy le asigno más importancia. Esa disidencia que tuviste con el gobierno en materia de alianza en Córdoba, ¿afectó tu relación con el gobierno? No lo sé. Espero que no, probablemente bueno, sí. Bueno, debes tener tus interlocutores. Sí. ¿Eso afectó? Se enfrió un poco la relación, pero algo que se tiene que aprender en esta actividad es que uno está por ideas y por representaciones y no por cuestiones personales. La política se ha convertido muchas veces en escenarios de peleas de vedetismo. Yo veo un proceso de decadencia política inmenso, Joaquín, en casi toda nuestra dirigencia política, gremial, empresarial, en el debate público, en la discusión de los temas. Entonces, uno de esos elementos de la decadencia es las peleas personales de vedetismo. Si alguien se enoja a título personal, bueno, lo siento por él, yo hago planteos políticos. No estamos obligados a ponernos de acuerdo, ni obligados, como pareciera ser, a disentir siempre en todo, ¿no? Vos has hablado, en lo que te escuché en estos minutos, de por un lado, del fanatismo de algunos sectores, que yo los veo de los 2 lados, pero que son un porcentaje grande de la sociedad, sumados, y por otro lado del vedetismo. ¿A qué le atribuís a una política en un país que se está poniendo con mucho esfuerzo de pie después de muchos fracasos? ¿A qué le atribuís a una dirigencia política que incentiva el fanatismo y el vedetismo? El vedetismo será una característica de tantas otras que tiene que ver con el fracaso de la política. Eso también uno se tiene que hacer cargo, es decir, dirigentes formados en la política, formados incluso académicamente, profesionales, no resolvieron los problemas de la Argentina. Entonces, porque si no, uno me parece que peca de mucha soberbia. ¿Por qué la sociedad se enoja, se frustra y dice, bueno, prefiero cualquiera que una persona que venga y que tenga una carrera, una trayectoria al respecto? Creo que tiene que haber más humildad en el análisis de cómo ha fracasado la política. La política mintió, robó, vendió espejitos y la Argentina viene involucionando. ¿Cuánto querés ponerle? ¿40, 70? Esa es la discusión. Si venimos involucionando hace 40 o hace 70 años de esta parte. Uno de los pocos casos debería del haber mundo. Políticos
la vieja generación, ¿no? Que pidan disculpas, no que sean vedettes, ¿no? Sí, sí. Si uno se pone a mirar la historia. Sí, sí. Políticos que pidan disculpas. Y lo otro que me preguntas, yo arranco diciendo, no somos tan importantes en el mundo de que las cosas que nos pasan a los argentinos solamente nos pasan a nosotros. Este proceso de polarización, lamentablemente, Está en el mundo. Impactado por la tecnología, impactado por la emocionalidad. Hoy lo estuvimos viendo en Nueva York, con un presidente de Estados Unidos absolutamente opositor al gobernador que eligieron. El proceso es global, es complejo, hay un proceso de retroceso democrático de las democracias occidentales que preocupa. Se mira por la ventana y se ve países no democráticos que han logrado sacar más gente de la pobreza. Eso es toda una interpelación, ¿no? Porque Oriente sin democracia, lejos estoy yo, que soy del Partido de la Democracia, de hacer una apelación a esas cuestiones. Lo que estoy diciendo, qué profunda que es la crisis, cómo empezamos a resolverla. Pareciera ser, Joaquín, esto también una apelación a nuestra identidad, que no alcanza con modelos viejos, ¿no? Tenemos que también tener la capacidad de ayornarnos a una nueva realidad para dar nuevos envases institucionales. Encajarlos en cuadraturas viejas pareciera que ya no entran, que no haya nada y que esto sea todo una discusión pública anárquica, polarizadora, extremista. Bueno, ojalá que sea un proceso que esté viviendo el mundo entero y que vayamos a algo más equilibrado y razonable. Te agradezco mucho, Rodrigo. No, a vos, Joaquín. Bien, y yo me voy con mis colegas y con